Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Braz, soy teólogo y bienvenido a esta masterclass en la cual nos vamos a preguntar cuál es el método, la forma de oración más adecuada para ti. No es fácil hablar de la oración, haré una breve introducción acerca de qué significa la oración, cuáles son normalmente los obstáculos que tenemos, pero también los modelos que debemos seguir, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos a hablar de 4 métodos conocidos, ¿no?, para muchos de la oración, y quiero ayudarte a pensar cuál sería el más adecuado para ti, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. A ver, lo primero que tenemos que decir es que la oración es un encuentro personal con Dios. Nosotros tenemos sed de Dios, como dice aquí el Salmo 41, ¿no? Mi alma tiene sed de ti, el Dios vivo. ¿Cuándo yo podré ver el rostro, la faz de Dios? Nuestro anhelo más profundo es poder encontrarnos con Dios, conocerlo. Ver su rostro en la Biblia significa poder ver su intimidad, poder ver quién Él es, este Dios eterno, inalcanzable, invisible. Para nosotros se ha hecho visible, se ha hecho accesible a través de Jesucristo. Él vino a nuestro encuentro y nosotros también tenemos sed de encuentro. Tenemos hambre de encuentro. El encuentro es cuando dos realidades externas se hacen íntimas. Queremos esa intimidad. Y traigo acá un concepto de Padre Larrañaga, ¿no?, que es un gran maestro de la oración, que dice que la oración es justamente el encuentro de dos intimidades. La intimidad de Dios que viene a nuestro encuentro, la intimidad del hombre que acoge esta venida de Dios y responde a Dios. La oración, quiero que entiendas que la oración es antes que nada una respuesta a Dios. La oración debe brotar de nuestro interior como una respuesta a la iniciativa divina. Dios siempre es el que toma la iniciativa de venir a nuestro encuentro y a veces nosotros queremos que este encuentro sea aún más intenso. Por eso está esta oración: ven Señor, venga a nosotros tu reino. Entonces la oración es esto, es un encuentro personal con Dios y cada uno tiene su camino. Sabemos que cada uno de nosotros es diferente, aunque todos somos hijos de Adán, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, todos tenemos una misión común en el mundo que es dominar la tierra, y que en Cristo somos un nuevo Adán, ¿no? Somos restaurados, nuestro pecado ha sido perdonado y la imagen de Dios dañada por el pecado ha sido restaurada en el bautismo. En Cristo somos criaturas nuevas y no solamente llamados a dominar el mundo, sino que a instaurar el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Es la presencia de Dios. El reino de los cielos es la presencia de Dios. Y esta presencia puede ocurrir aquí en la tierra. Por lo tanto, la oración es el ejercicio en el cual constantemente estamos trayendo la presencia de Dios, trayendo el reino de los cielos a nuestras vidas, a la tierra, como un anticipo de lo que será esta gloria eterna después de nuestro camino aquí en esta vida. Entonces, si bien todos nosotros somos iguales y tenemos este mismo marco, ¿no?, de vida, ¿no?, de ser hijos de Adán y criaturas nuevas en Cristo, cada uno tiene una misión, un llamado especial, tiene un lugar propio en este reino, un lugar propio en este mundo, una tarea propia que desempeñar, y por lo tanto tiene un itinerario diferente del que está a mi costado, ¿no? Lo que vive mi hermano, mi hermana, dentro de mi casa, ¿no?, de mi misma familia, son caminos diferentes del mío, y así con todos nosotros. Y hay algunos itinerarios que se van demostrando como itinerarios espirituales, ¿no?, de ascenso a esta presencia de Dios, ¿no?, de vencer los obstáculos para llegar a esa presencia de Dios, que se van haciendo comunes para muchas personas. Es decir, nos vamos identificando con ciertos caminos que más o menos son aquellos que van a ser los que me van a ayudar, me van a ayudar a estar más cerca de Dios. Y en la oración es así. Si bien cada uno tiene su camino, pero podemos nutrirnos de itinerarios espirituales, de caminos y experiencias comunes que otros ya emprendieron en el pasado o están emprendiendo en el presente, y podemos identificarnos con ellos y sumarnos a ellos. Entonces es muy importante entender que estos caminos nos ayudan a superar obstáculos. Entonces vamos con la siguiente diapositiva, que es: la oración es un camino con obstáculos, ¿no? Y esos obstáculos pueden ser físicos, psicológicos o espirituales. Físicos,
pues a veces estamos cansados, no tenemos energía para orar, nos distraemos fácilmente. A veces son obstáculos psicológicos, pensamientos negativos que me dicen que yo no estoy para esto, no soy capaz, ¿para qué voy a rezar? ¿No? Pensamientos que provienen de traumas, es decir, experiencias fuertes, traumáticas que nos obstaculizan el mirar mi interior, ¿no? No quiero mirar adentro mío porque hay algo allá en mi pasado pues, que me ha dejado herido y yo no quiero mirar esta experiencia negativa, esta herida, y por lo tanto me bloqueo y no quiero entrar en mí mismo, ¿no? Y si yo no entro en mí mismo en la oración, va a ser muy difícil que yo pueda entregar mi intimidad a Dios. Entonces es un camino en el cual muchas veces nuestra psicología nos traiciona, pero existen salidas, existen caminos, itinerarios para poder ir reconciliándose, ir venciendo estos problemas, ¿no? O a veces la ignorancia, simplemente yo no sé, no conozco las cosas de Dios, no he sido bien catequizado, no conozco bien la Biblia, pues entonces yo no sé bien qué decir, no sé bien qué pensar, ¿no? Son obstáculos psicológicos que brotan en un momento de oración y que nos traban y hay que encontrar cuál sería el camino exacto para contornar esos obstáculos. A nivel espiritual aún más, ¿no? Por ejemplo, uno de los mayores obstáculos para la oración es el tedio, ¿no? Los autores antiguos hablan de la palabra asedia, ¿no? Asedia como este tedio espiritual, este tedio de la vida, el no encontrar sentido a las cosas, no tener esperanza, estar constantemente aburrido con las cosas que se refieren a la eternidad. Uno puede estar muy entretenido, muy divertido con las cosas de este mundo, pero cuando pasas a temas más profundos, cuando pasas a temas más espirituales, quizás te sientas, uy, ay, qué aburrido, no quiero entrar en esto. Bueno, tienes ahí una enfermedad espiritual que se llama, o al menos un signo de una enfermedad que se llama tedio o asedia. Pueden surgir también las dudas, los escrúpulos, es decir, yo soy muy pecador, yo soy muy limitado para este camino, pues aquí esto de llegar a la perfección de la santidad, eso no es para mí, o dudar de Dios, dudar de la bondad de Dios. Mira, mucho cuidado, muchos de esos obstáculos son obstáculos que nosotros mismos ponemos, pero de los cuales se aprovecha el enemigo de Dios, aquel que quiere hacer con que tú no te acerques a Dios, él quiere hacer con que tú te olvides de Dios y pienses que no lo necesitas. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? De Satanás, con su plan de distanciamiento de nosotros hacia Dios, ¿no? O sea, que no estemos cerca de Dios. Y la oración es totalmente lo contrario. La oración es este encuentro de intimidades. Entonces, es un camino con obstáculos internos, con obstáculos externos. Por ejemplo, las excusas que nos damos, ¿no? Porque son excusas finalmente, ¿no? Es que mi ambiente en mi casa es muy bullicioso, no puedo concentrarme. Bueno, puedes dedicar un horario para ir al parque, caminar o ir a la capilla, encontrar un momento de silencio. Ah, porque yo no tengo tiempo. Bueno, puedes despertar una media hora más temprano cuando las personas todavía no están haciendo bulla y orar, ¿no? Entonces siempre hay que buscar la forma de decir, ¿será que puedo superar esos obstáculos? Y ahí tenemos una amplia experiencia, ¿no? Y vamos a la siguiente diapositiva, que es aprendemos de quienes están avanzados. El primero que está más avanzado de todos es Jesucristo. Él es el máximo modelo de oración. Si miramos en los evangelios vamos a ver a Jesús cómo ora, dónde ora, por qué ora, ¿no? Cuándo ora, y podemos aprender mucho de él. Y aprender métodos, por ejemplo, caminos paso a paso, cómo llegar a una oración cada vez mejor. Método es una palabra griega que proviene del métodos, es decir, el camino a seguir, el camino correcto a seguir, los pasos a seguir, es como un manual. Ahora bien, una advertencia. Pueden haber muchos métodos, pero no existe el método para una persona. Tú tienes que ejercitarte también en tu propio método. Ahora, mi sugerencia es que no seamos presuntuosos, o sea, no mirar a esa tradición de 2 milenios que tenemos, ¿no? Incluso hasta más. Vamos a mirar a la herencia que tenemos del pueblo hebreo. Los profetas, los judíos piadosos ya nos enseñan a orar de muchas maneras, y los apóstoles con su ejemplo de oración, los santos monjes,
santos como San Benito, San Agustín, Santa Catalina de Siena, San Antonio Abad. O sea, hay muchos santos en la historia de la Iglesia que nos pueden dar una lección, un testimonio, un método de oración. Y esos métodos se han ido haciendo parte de un patrimonio que son las familias espirituales, ¿no? Las espiritualidades distintas que hay en la Iglesia, que son los vicentinos, benedictinos, cistercienses, cartujos, jesuitas, franciscanos, dominicos. O sea, una serie de familias espirituales que nos transmiten diferentes métodos de oración cristiana. Entonces, dicho esto, vamos a ver 4 métodos de oración. Voy a hablar brevemente de estos 4 métodos de oración que podrías tú buscar a ver cuál es el más adecuado para ti. ¿Será la oración continua? ¿Será la oración vocal? ¿Será la oración mental? ¿Será la oración bíblica? Bueno, antes de empezar, quisiera decirles que ninguno de esos métodos pues es así como que uno no tiene nada del otro. No, a veces, pues, por ejemplo, la oración bíblica tiene mucho de oración vocal y de oración mental, ¿no? Pero es propia, digamos, es un método propio con la Biblia. O, por ejemplo, la oración vocal puede volverse continua, ¿no? Entonces, pero uno puede tender a un tipo de oración u otro. Vamos a hacer un breve repaso de cada uno de esos, porque en esta masterclass esta es la idea, que tú puedas conocer así, un breve repaso, varios modelos, métodos de oración y pensar cuál sería el más adecuado para mí. ¿De acuerdo? A ver, comencemos con la oración continua. Sobre la oración continua yo te quiero hablar de 3 ejercicios. Uno, la jaculatoria. ¿Qué es la jaculatoria? La jaculatoria significa esas flechas, jaculum, ¿no? En latín, flechas que son disparadas en mi mente y mi corazón con breves trechos de la Sagrada Escritura. ¿Por qué no lo pruebas? Escoge un pasaje bíblico que te pueda enriquecer durante el día y repítelo, repítelo, repítelo. Si quieres aprender más de esto, hay una tradición muy grande en el Oriente, sobre todo en Rusia, ¿no? De que ellos trataban de orar al paso de la respiración, ¿no? Inspiraban el aire pensando en un pasaje bíblico, repitiéndolo en la mente y expiraban contemplando este pasaje, ¿no? Entonces, hay varios métodos dentro de esta escuela, digamos así, para hacer la jaculatoria, pero la jaculatoria en sí misma es un ejercicio que te recomiendo, quién sabe te puede ayudar a estar más cerca de Dios. Algunos lo llaman la oración del nombre de Jesús porque está la clásica frase, ¿no? de aquel ciego, ¿no? que gritó a Jesús: Jesús, ten piedad de mí que soy pecador. Entonces este nombre de Jesús, repetirlo constantemente. Otra forma de orar continuamente es nutrir el día con varios ejercicios espirituales pequeños, breves, cortos, para hacerme estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, orar en la mañana cuando me despierto, rezar el ángelus al mediodía o a las 6 de la tarde, tener una hora para quizás orar el rosario o orar la coronilla. Si nos estamos acercando a una fiesta y quieres rezar una novena, ¿no? Tener un horario para rezar una novena. Pero es decir, son breves oraciones que durante el día te puede ir haciendo estar en la presencia de Dios. Un ejercicio interesante de presencia de Dios que he visto que muchas personas lo han hecho, yo lo he hecho durante un tiempo, me sirvió muchísimo, es, por ejemplo, escribir pasajes bíblicos en papelitos y poner en algunos ambientes de la casa, unos 4 o 5 ambientes de la casa o de trabajo, y estoy trabajando en la computadora y tengo acá un papelito en la computadora, y de vez en cuando lo leo y eso me hace estar en la presencia de Dios. O tener signos religiosos ayudan a estar en la presencia de Dios, ¿no? Pensar, Dios está en mi casa. Otro ejercicio, quizás el más fuerte, más clásico de la oración continua es la liturgia de las horas, que proviene pues desde la antigüedad, tanto de los monjes como actualmente muchas comunidades rezan la liturgia de las horas, sobre todo comunidades dedicadas a oración, y los sacerdotes también. Pero la forma, digamos así, más estricta de orar con la liturgia de las horas es esto: orar a cada 3 horas. A cada 3 horas se rezan salmos, cánticos, lecturas bíblicas, se ora con la palabra de Dios. Como les decía, es un tipo de oración bíblica, pero lo estoy categorizando acá como oración continua porque más que
orar meditando la Biblia es consagrar el tiempo, el día y la noche a la oración. Es decir, a las 3 de la madrugada el oficio de lecturas, a las 6 de la mañana las laudes, ¿no? Que es la alabanza matutina, así se llama laudes. Y ahí vienen 3 oraciones, una a las 9, otra a las mediodía, otra a las 3 de la tarde, también más cortas. Ahí viene una gran oración que son las vísperas a las 6 de la tarde. Y a las 9 de la noche las completas antes de dormir, antes del descanso nocturno. Es decir, a cada 3 horas uno se pasa 20, 30, 40 minutos orando con la Biblia, ¿no? Entonces, claro, por eso es típico de los monjes que se dedican, o las monjas que se dedican a la oración, ¿no? Porque es gran parte del día el trabajo es espiritual, es de oración, y continuamente están rezando. Esa es la oración continua. Vamos con la oración vocal. La oración vocal es la oración con frases ya formuladas, es decir, con palabras ya como que alguien nos enseñó a rezar con estas palabras. La primera gran fórmula es la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esa es la primera gran fórmula, la más antigua, la primera que aprendemos en la vida, ¿no? Es una pequeña fórmula. O es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Inspirada en la Biblia, es una fórmula. La oración que Jesús nos enseñó, ¿no? Él formuló para nosotros esta oración, el Padre Nuestro, ¿no? Es una fórmula y quizás sea pues la oración más sublime porque vino del mismo Jesús, ¿no? Entonces, orar el Padre Nuestro, el Ave María con las palabras del ángel y unas palabras de intercesión, Santa María, Madre de Dios, ¿no? Las palabras del ángel y de Santa Isabel y palabras inspiradas pidiendo la intercesión de María. Entonces, son oraciones formuladas que podemos decirlo en voz baja, en silencio o en voz alta, es decir, nosotros vocalizamos oraciones ya hechas para nosotros, por eso se llama oración vocal. Y se puede plasmar en la oración del rosario, en la coronilla, en una novena. Son prácticas piadosas que ayudan a muchos y quizás te ayude a ti a mantenerse concentrado en una oración, a tener bien parametrada tu oración. A veces personas que no están muy entrenadas, por ejemplo, en la oración mental, prefieren la oración vocal. La misa, por ejemplo, tiene mucho de oración vocal. La misa es una gran oración compuesta por pequeñas oraciones, por pequeñas fórmulas, muchas de las cuales ya las sabemos de memoria. Por ejemplo, tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor, ¿no? Es una frase bíblica y que nosotros repetimos como una fórmula de oración en la misa. Bueno, y acá hago una observación que la oración vocal no puede ser dicha, como decimos en América Latina muchas veces, de paporreta, ¿no? No puede ser una oración así vacía, que yo simplemente le digo y no tiene sentido, no. Oro pensando en lo que digo, pensando en la profundidad de esas palabras ya formuladas, pero que son muy profundas. Bueno, vamos con la oración mental. La oración mental son métodos de oración en base a lecturas piadosas en las cuales uno hace meditación, ¿no? Puede ser lecturas bíblicas, como dije, la oración bíblica es una especie de oración mental, como también lecturas espirituales de autores espirituales acerca de temas relacionados a virtudes, al combate espiritual. Y la oración mental nos lleva a meditar, nos lleva a confrontar esa lectura con nuestra propia vida y pues buscar la conversión. Siempre la oración mental se asocia con la meditación, ¿no es cierto? Y hay un punto acá que quisiera añadir, que muchas veces pensamos que que tengo que rezar simplemente leyendo o imaginando cosas. Pues el padre Larrañaga y también el padre Neumann hablan de la vicio divina, es decir, orar mirando alguna imagen, alguna pintura, que puede ser un fresco, que puede ser un ícono, que puede ser una pintura, a veces que no es propiamente de todo religiosa. Yo me acuerdo de una meditación de padre Neumann acerca de una pintura de Leonardo da Vinci, de un hombre angustiado, de un hombre sentado en una silla y está pues como que agobiado, ¿no? Y hay toda una meditación de padre Neumann que nos va llevando a entrar en esa pintura, la angustia de este hombre, la angustia del ser humano, la angustia existencial, y al mismo tiempo él va comparando con la angustia de Cristo en el Getsemaní, y ahí empieza toda una meditación muy cristiana acerca de la lucha que hay en nosotros en momentos de angustia, ¿no? Entonces, y que te lleva a Dios, por eso vicio divina, ¿no? Cuando una imagen
con su belleza, con su mensaje que puede ser humano o puede ser un mensaje bíblico. Por ejemplo, un icono de Cristo, ¿no? Un icono de la Virgen María con el niño Jesús, por ejemplo, la Madre de la Ternura, pues nos van llevando a meditar en las cosas de Dios. Esto es oración meditativa, oración mental. Entonces, la oración mental, muchas personas van por ese camino, quizás tú puedas experimentarlo también. Implica una disciplina mental también, implica seguir un método, y las familias espirituales, pues según su espiritualidad, han ido desarrollando diferentes formas de orar mentalmente. Y vamos con la oración bíblica, y concretamente acá quiero hablar de la Lectio Divina. Como ya comenté, la oración bíblica es una especie de oración mental, pero que también tiene mucho de la lectura, a veces de la repetición de la palabra de Dios. Y la Lectio Divina es un método pues muy antiguo. Se pregunta pues si quizás haya tenido origen en la antigüedad. Sabemos ya que en la Edad Media era muy practicado, y que Guigo II el Cartujo, en su obra La Scala Claustralium, ¿no? La escalera hacia las estrellas, hacia el cielo, nos da estos 4 pasos para orar con la Biblia. 1, la lectura orante de la palabra, es decir, leer, luego meditar, luego viene la oración, que es una respuesta a la palabra de Dios, y la contemplación, que viene como un regalo de Dios. Ese es un método lindo. Desde mi testimonio lo he practicado muchos años en mi vida, y vamos a hablar un poquitín de cada uno de esos pasos de la Lectio Divina, ¿no? La lectura orante de la palabra es una lectura que no es un estudio bíblico, y acá un paréntesis. La Lectio Divina, para que dé frutos abundantes, tiene que ser bien preparada. O sea, uno tiene que tener un cierto estudio bíblico previo, una familiaridad previa con la Biblia para preparar la oración, es decir, elegir una cita, estudiarla un poco, para que ese estudio no pues sea hecho durante la oración. O sea, la oración no es un momento de estudio, es un momento ya de diálogo con Dios, de encuentro con Dios. Entonces, el estudio previo a la lección es muy importante. Es algo también del cual me gusta mucho hablar en conferencias, acerca de la unión entre el estudio y la oración. Entonces, hecho ese paréntesis, yo les voy a hablar ahora sobre este primer paso, la lectura orante. Leer la palabra de Dios y preguntarnos qué dice el texto. ¿Qué dice el texto en su contexto? ¿No? Porque si nosotros sacamos el texto de su contexto, tenemos un pretexto, ¿no? Un pretexto subjetivo. No mezclemos esa subjetividad en este primer momento. ¿Qué dice el texto? El texto, que es un texto escrito en el pasado, pero con una carga profunda de eternidad. Escrito en el pasado como palabra humana, pero lleno de la inspiración divina, es decir, lleno del mensaje para nuestra salvación, que es un mensaje eterno, y que nosotros en ese momento de la lectura orante debemos penetrar la palabra y buscar su sentido eterno. No solamente el contexto histórico, contexto literario, sino que también buscar su contexto teológico, su sentido espiritual. Y una vez que hemos descubierto este alimento que da vida eterna, no algo del pasado, ¿no? Sino que este alimento eterno, ahora sí, traigo a la meditación, me confronto. Esta palabra de Dios, ¿qué me quiere decir a mí? Este texto en sí ahora es leído en mí, ¿no? Entonces, confronto la palabra de Dios conmigo, y se da ahora la ambientación para el encuentro. Vamos a pensarlo así, ¿no? Se da la ambientación para el encuentro, es decir, eso que Dios está diciendo, ¿no? Desde su eternidad, cómo vivirlo hoy. Entonces vamos ambientando el encuentro, y una vez que yo voy encontrando las respuestas, y una vez que me voy confrontando, que voy diciendo, me quiere decir esto, viene el tercer momento, la oración. Queremos responder a Dios. Dios ya me habló Dios de qué es lo que Él tiene preparado para mí, cómo me quiere transformar. Entonces llega un momento de alabarlo, o de pedirle, o de agradecerle, ¿no? De glorificarlo, de ofrecerle. Entonces la oración, como a uno le venga, ¿no? Ahí sí es un momento libre, espiritual, de respuesta a Dios, ¿no? Que brota de un corazón que se encontró con Dios. Y así vamos entrando a la contemplación. La contemplación, importante decirlo,
es un regalo de Dios. A veces viene, a veces no viene, pero cuando viene, viene con una fuerza grande de transformación. La contemplación es el momento en que nosotros empezamos a descubrir la palabra de Dios como aquel criterio de discernimiento para nuestros pasos, como luz para nuestros pasos. Y ya no pensamos como simplemente hombres, sino que pensamos según Dios. ¿Ok? Entonces, la contemplación es el momento, pues volvamos a lo que decía Guigo II de Cartujo, de esa escalera, ¿no? Es el nivel más alto. Y que no siempre viene. Y bueno, podemos hablar mucho de la lección divina, de cómo orarla, de cómo preparar la oración, de cómo seguir paso a paso, cuánto tiempo dura, si la puedo hacer solamente en un momento del día o si puedo orarla a lo largo del día. Podemos hablar mucho de la lección divina. En esta masterclass simplemente es una pequeña exposición sobre este bello método de oración bíblica que yo te pregunto, ¿no será para ti también, ¿no? O lo más adecuado para ti encontrarse con este alimento que es la misma palabra de Dios? Y con eso termino invitándote a comentar sobre esta masterclass. ¿Cuál sería el método más adecuado para ti? Coméntame, a ver cuál es el que tú crees que sería aquel que te acercaría más a ese diálogo con Dios. Y te quiero invitar a un curso online que Catholic Link está preparando, en el cual yo voy a hablarles más extensamente sobre la lección divina, sobre su historia, sobre la forma como decía, ¿no? Cómo prepararla, la forma como llevarla adelante, qué significa cada paso, un poquito más profundo lo haré, ¿no? Qué significa cada uno de los pasos de la lección divina, y así poder aprender a orar con ella y a integrar la palabra de Dios a mi propia vida, de modo que transforme y me lleve a la conversión, me lleve a un camino de más cercanía a Dios, para coger la gracia y así ser un poquito cada día más santos. Espero que te haya gustado esta masterclass y te espero en el curso de la lección divina. Espero que puedas participar. Que Dios te bendiga.